Mi proyecto de automatización va a ir enfocada en la domomática. La domótica es acerca de las casas inteligentes, en la cual la automatización va a ser las tareas cotidianas que realizaría una persona. Y al estar automatizadas, obviamente ya no habría tanta interacción o intervención humana. Lo que se pretende automatizar. Bueno, en sí lo que quiero implementar dentro de una casa ordinaria es la automatización de algunas actividades y servicios dentro de un hogar. Pero en primer lugar me gustaría enfocarme en servicios que ya implementados harían un hogar más seguro, tales como luz, gas, agua y seguridad. Los principales que creo que son los más importantes va a ser el gas y el agua, ya que a la hora de automatizar el gas y el agua podemos controlar el encendido, el apagado o que salga gas o que no salga gas. Además que podríamos detectar fugas, las cuales a veces no son tan fáciles de reconocer normalmente porque tienes que estar viendo qué es lo que sí tienes y qué es lo que no. Entonces vamos a dejar de recurrir a los métodos caseros para detectar fugas de gas, incluso que ya son muy obsoletos. Dentro de la domótica o dentro de una casa inteligente, como mencioné anteriormente, lo que se implementa es una red básica de domótica que se compone de todo lo siguiente. En primer punto, vamos a tener un controlador. Este controlador va a ser el dispositivo que gestiona el sistema. Es decir, va a ser quien va a estar dando las órdenes a qué es lo que se va a estar haciendo a cada uno de nuestros aparatos automatizados. El actuador va a ser quien reciba la orden del controlador y va a actuar, teniendo las opciones de encendido, apagado, subida, bajada, etc. El sensor es quien va a captar la información, es decir, va a captar el agua, el gas, el humo, temperatura, la iluminación, etc. Y en el bus, este bus va a ser el medio para transmitir la información, que va a ser por red eléctrica, red telefónica o inalámbrica. Y finalmente vamos a tener las interfaces, que van a ser HMI, Human Machine Interface, que van a ser las pantallas en las que se muestra la información obtenida. Para implementar un sistema de domótica necesitamos el sistema X10. El sistema X10 es la tecnología para la comunicación de aparatos para domótica. Esta funciona por un modular de la señal de 50 Hz en Europa y 60 Hz en América. Este transmisor utilizará un oscilador optoacoplado que vigila el paso por cero de la señal sinusoidal. En la señal X10 se inserta en el semicillo positivo o negativo de la onda sinusoidal. La codificación de un bit 1 o un bit 0 depende de cómo se inserte la señal en dos semiciclos. Un 1 binario se representaría con un pulso de 120 kHz durante un milisegundo, y el 0 binario se representaría por la ausencia de este pulso de 120 kHz. En un sistema trifásico, el pulso de un milisegundo se transmite con el paso 0 para cada una de las tres fases. Es así que el tiempo del bit coincide con los 20 milisegundos que dura el ciclo de la señal, de forma que la velocidad binaria son 60 bits por segundo en América. Obviamente lo que necesitamos para implementar todo esto son algunas fases, lo cual va a ser saber los protocolos y estándares de la difusión, el lenguaje de programación y las posibilidades de alto y bajo nivel con orientación a objetos. Además de una estructura robusta y confiable con la posibilidad de implementar lo cual se ha afrontado para el paradigma cliente-servidor. A continuación tenemos el proceso que quiero implementar, que va a ser donde pretendo hacer un sistema inteligente para servicios principales, como ya lo había comentado, agua, gas y luz. Para controlar cada uno de ellos, como potencia, capacidad, fugas, intensidad, encendido y apagado. Todo esto estará implementando una red doméstica con cada uno de los aparatos pertenecientes al sistema X10. El control se hará por medio de sensores y cada sensor dependerá del servicio que se quiera controlar. Por ejemplo, si quiero controlar
Lo que quiero controlar en el agua va a ser la apertura y cierre de llaves o de grifos. Segundo sería un llenado automático de nuestro tinaco. Y tercero, si tenemos alguna fuga. Es decir, qué tal se descompone algún grifo y nosotros no hemos detectado que estamos desperdiciando agua, aunque sea por gota, ese sistema lo arreglaría y lo solucionaría. En segundo lugar, con el gas podríamos controlar fugas y el encendido y el apagado del boiler. Es decir, que nuestro boiler ya podríamos programarlo para que se encienda y se apague a determinadas horas. Es decir, si le pones que tú te despiertas a las 8 y te bañas 8:30, el boiler podría estar encendido 7:20 y apagarse a las 8 o cuando llegue a cierta temperatura el agua. Posteriormente tenemos la luz. En la luz lo que me gustaría automatizar sería el encendido y el apagado de lámparas y equipos electrónicos, al igual que la intensidad luminosa que podemos encontrar en cada habitación o en cada lámpara. Todo este proceso de automatización sería controlado con una Raspberry Pi, la número 3, y un autómata Siemens Logo, los cuales van a estar conectados con sensores, los cuales nos van a captar la información por medio de sensores como proximidad, temperatura, humedad, presión y ultrasónicos. Son los principales para enfocarnos en lo que quiero automatizar. Además, cabe mencionar que todo este proceso lo pretendo monitorear con un HMI, que es la interfaz humano-máquina, en la cual se podría localizar un punto estratégico dentro de la casa, en un ordenador o incluso en nuestro celular, ya que lo que se pretende es facilitar la accesibilidad para el usuario. Además, pretendo hacer funcionar el sistema embebido, es decir, la Raspberry, como el gobernador de todos los procesos, quien va a establecer la comunicación con los elementos del sistema X10. Y la autómata Siemens Logo va a ser quien opere gran parte del encendido y apagado de las luces, por eventos o por horario, al igual que el llenado de agua, y a futuro serviría para más aplicaciones dentro de un hogar, ya que el autómata Siemens es un aparato muy accesible y tiene mucha versatilidad para ocuparse en diferentes tareas. Los alcances que pretendo adquirir con esta automatización es que un hogar sería más seguro, ya que podríamos evitar que, creo que lo más importante es una fuga de gas que podemos no detectar fácilmente y se esparza alrededor de nuestro hogar e incluso podemos llegar a una intoxicación. Entonces, en el peor de los casos, nosotros con sensores nosotros podemos averiguar qué está pasando e incluso cerrar automáticamente nuestra salida de gas. Además que vamos a tener un control de servicios literalmente a la mano, ya que lo podríamos estar controlando desde nuestro teléfono que llevamos a todas partes y vamos a estar controlando cuánta intensidad luminosa queremos, que si ya se enciende algo, que si ya se apaga algo. Además que va a haber exactitud. Esta exactitud va a ser más fácil el control de cada uno de ellos. Además que nos ahorraríamos tiempo en estar encendiendo el boiler, en estar apagándolo, en estar checando algunas cosas o incluso ya todo sería más rápido, lo podríamos programar todo a la hora, ya si tienes una rutina y listo. Ya evitarías todas esas tareas y tendrías mucho más tiempo. Además que sería una personalización a fondo de un hogar, ya que esta automatización de un hogar se haría a cabo y con todas las expectativas que nosotros tengamos del cliente. Obviamente el cliente nos diría qué es lo que quiere en sí en su hogar y nosotros lo implementaríamos con las posibilidades que nos ofrezca su hogar. Y el proceso de cada una de esas cosas sería rápido, ya que con el autómata Siemens garantiza una respuesta rápida. Los elementos para llevar a cabo la automatización va a ser el autómata Logo Siemens, la Raspberry Pi, los sensores de temperatura, humedad, ultrasónicos, proximidad, etc. Y una aplicación HMI, al igual que el dispositivo para implementarlo.